Desde temprana edad, Haig mostró signos de angustia psicológica. Sus pesadillas recurrentes de un crucifijo chorreado de sangre son notables como indicadores tempranos de su psique perturbada. Estas pesadillas iban acompañadas de una sensación de alienación y un creciente deseo de control y poder, que finalmente se tradujo en sus atroces crímenes. Debajo de su fachada se ocultaba una creciente obsesión por la riqueza y el estatus, impulsada por el deseo de escapar de su existencia mundana y restringida. Las actividades criminales iniciales de Haig comenzaron en la década de 1930 con pequeños robos y fraudes. Su capacidad para presentarse como un hombre de negocios respetable le permitió engañar con éxito a varias personas. Sus planes fraudulentos implicaban elaboradas fabricaciones, como documentos falsificados y oportunidades de inversión falsas. A pesar de su apariencia aparentemente normal, Haig se sentía cada vez más atraído por el inframundo criminal. La carrera criminal de Haig dio un giro más serio con su arresto en 1934 por fraude. Fue condenado a 4 años de prisión, durante los cuales se encontró con varios delincuentes y aprendió métodos para evitar ser detectado. Fue en prisión donde Haig se familiarizó con el concepto de utilizar ácido sulfúrico para deshacerse de los cadáveres, una técnica que más tarde se convertiría en su marca registrada. Al salir de prisión, Haig intentó empezar de nuevo, pero rápidamente volvió a involucrarse en actividades delictivas. Su objetivo era William McSwan, un rico hombre de negocios en la industria de las salas de juegos. Las conexiones de McSwan brindaron a Haig la oportunidad de acceder a recursos financieros sustanciales. El enfoque de Haig hacia McSwan fue calculado y manipulador. Estableció una relación con McSwan y su familia, presentándose como un socio comercial confiable. El encanto y las habilidades persuasivas de Haig le permitieron ganarse la confianza de McSwan, que aprovechó para idear un plan de asesinato. El 9 de septiembre de 1944, Haig atrajo a McSwan a un sótano que había alquilado en 79 Gloucester Road, Londres. El sótano estaba equipado con un gran bidón de metal, preparado para la espantosa tarea de deshacerse de los cadáveres. El método de Haig fue a la vez brutal y eficiente. Golpeó a McSwan hasta matarlo con un instrumento contundente, probablemente un martillo. Después de matar a McSwan, Haig colocó el cuerpo en el tambor y vertió ácido sulfúrico concentrado sobre él. El ácido sulfúrico disolvió el cuerpo de McSwan, incluidos los huesos y la carne, en un lodo negro y viscoso. Haig se deshizo cuidadosamente de los restos resultantes a través de un desagüe, asegurándose de que no quedara rastro de su víctima. La naturaleza metódica de este acto refleja el enfoque calculado de Haig para eliminar pruebas. Luego, Haig orquestó un elaborado engaño para cubrir sus huellas. Falsificó cartas y documentos para informar a los padres de McSwan que su hijo se había escondido para evitar el servicio militar. Al continuar cobrando el alquiler de las propiedades de McSwan, Haig mantuvo la fachada de legitimidad y financió su lujoso estilo de vida. A medida que Donald y Amy McSwan estaban cada vez más preocupados por la desaparición de su hijo, Haig reconoció la necesidad de eliminarlos para evitar ser detectados. En julio de 1945, invitó a los McSwan al sótano donde previamente había matado a William. El pretexto de Haig era reunirlos con su hijo, una artimaña que resultó mortal. Donald y Amy McSwan fueron asesinados a golpes en el mismo sótano. El método de Haig era consistente con su crimen anterior. Disolvió sus cuerpos en ácido sulfúrico y se deshizo de los restos por el desagüe. La naturaleza meticulosa de los métodos de eliminación de Haig aseguró que no quedara evidencia que lo vinculara con los crímenes.
Con la familia McSwan eliminada, Haig tomó el control de sus activos, falsificó documentos para transferir la propiedad de sus propiedades a su nombre y las vendió, generando una ganancia importante. La capacidad de Haig para vivir un estilo de vida lujoso, financiado por sus crímenes, ejemplifica la profundidad de su engaño y sofisticación criminal. Envalentonado por sus éxitos anteriores, Haig buscó nuevas víctimas. En el otoño de 1947, puso su mirada en Archibald y Rose Henderson, una pareja adinerada que buscaba vender su casa en Kensington. El enfoque de Haig implicó congraciarse con los Henderson y ganarse su confianza. El 12 de febrero de 1948, Haig invitó a Archibald Henderson a su taller en Crawley, Sussex. Con el pretexto de discutir la venta de la propiedad de los Henderson, Haig le disparó a Henderson en la cabeza con un revólver robado de la propia colección de Henderson. Este fue un acto premeditado y metódico, diseñado para eliminar cualquier resistencia potencial. Luego, Haig regresó a Kensington, donde lo esperaba Rose Henderson. La convenció para que lo acompañara al taller para ultimar los detalles de la venta. Una vez allí, Rose también recibió un disparo en la cabeza. Haig transportó ambos cuerpos de regreso a su taller y los disolvió en ácido sulfúrico, siguiendo el procedimiento establecido. El enfoque meticuloso de Haig para deshacerse de los cuerpos de los Henderson aseguró que no quedara ningún rastro de sus restos. Falsificó documentos para transferir la riqueza y las propiedades de los Henderson a su nombre y vendió sus pertenencias. Las ganancias de estos crímenes permitieron a Haig mantener su opulento estilo de vida. A pesar de la cuidadosa planificación de Haig, sus crímenes empezaron a llamar la atención. La desaparición de los Henderson, combinada con otros informes de personas desaparecidas, generó sospechas entre las autoridades. La investigación sobre la desaparición de los Henderson fue particularmente intensa debido a su alto perfil y la naturaleza misteriosa de su desaparición. Un gran avance en el caso se produjo cuando se presentó un ex cómplice de Haig que tenía conocimiento de sus actividades criminales. Este individuo proporcionó información crucial sobre el uso de ácido sulfúrico por parte de Haig y su participación en los asesinatos. El testimonio del cómplice fue fundamental para vincular a Haig con los crímenes y proporcionar pruebas para su arresto. El 18 de febrero de 1949, Haig fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato. Durante su juicio, el equipo de defensa de Haig intentó argumentar que no era culpable por demencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Su confesión detallada, combinada con pruebas forenses y testimonios de testigos, no dejó lugar a dudas sobre su culpabilidad. El juicio de John George Haig fue un acontecimiento muy publicitado que captó la atención del público británico. La Fiscalía presentó un caso completo, detallando los métodos de Haig y las pruebas en su contra. El equipo defensor de Haig argumentó que su estado mental lo hacía incapaz de comprender las consecuencias de sus acciones, pero este argumento no era convincente. El 10 de agosto de 1949, John George Haig fue ejecutado en la horca en la prisión de Pentonville, Londres. Su ejecución marcó el final de una notoria carrera criminal y sirvió como un crudo recordatorio de la capacidad de depravación humana. El caso dejó un impacto duradero en el campo de la psicología criminal y la investigación forense. La carrera criminal de John George Haig se caracterizó por una combinación de astucia, engaño y un enfoque meticulosamente planificado de sus crímenes. Su método para eliminar pruebas fue particularmente notable por su brutalidad y sofisticación. El uso de ácido sulfúrico por parte de Haig para deshacerse de los cadáveres fue un elemento central de su metodología criminal.
Había aprendido sobre esta técnica durante su condena en prisión y la había adaptado a sus propósitos. El ácido se utilizó para disolver completamente los restos humanos, dejando un lodo negro y espeso que era difícil de rastrear. Haig alquiló sótanos y talleres específicamente con el fin de cometer sus asesinatos y deshacerse de los cuerpos. Estos espacios estaban equipados con grandes bidones metálicos diseñados para contener los cuerpos y el ácido. Después de golpear o disparar a sus víctimas, Haig colocaba sus cuerpos en el tambor. Usó ácido sulfúrico concentrado, que es altamente corrosivo y capaz de disolver carne, huesos y otros tejidos. El ácido degradaría el cuerpo en varias horas, dependiendo de la concentración y del tamaño del cuerpo. Una vez que los cuerpos estuvieran completamente disueltos, Haig vertería el lodo resultante por los desagües o alcantarillas. Este método de eliminación tenía como objetivo no dejar rastro de la víctima, lo que dificultaba que las autoridades detectaran la presencia de los restos. Los crímenes de Haig no se limitaron al asesinato, también era un experto en fraude y engaño. Haig falsificó documentos para crear identidades falsas, transferir propiedad y acceder a los activos de las víctimas. Esto incluyó la falsificación de firmas y la creación de documentos comerciales falsos para manipular a sus víctimas y a las autoridades. Haig asumiría las identidades de sus víctimas y utilizaría su información personal y financiera para realizar transacciones. Esto le permitió vivir de su riqueza y mantener su lujoso estilo de vida, mientras evadía sospechas. Haig tenía habilidad para generar confianza con sus víctimas. Usó encanto y tácticas persuasivas para ganarse su confianza, presentándose a menudo como una figura servicial o amigable. Esta confianza le permitió atraerlos a situaciones en las que podría cometer sus crímenes. Haig se volvió a conectar con William McSwan, un rico hombre de negocios, y comenzó a explotar su confianza. Aprendió sobre el papel de McSwan en la administración de las propiedades de su familia e identificó una oportunidad para acceder a importantes recursos financieros. Haig invitó a McSwan a un sótano que había alquilado con el pretexto de hablar de negocios. Una vez allí, atacó a McSwan con un instrumento contundente, probablemente un martillo. El ataque fue rápido y brutal, asegurando la muerte de McSwan. Haig colocó el cuerpo de McSwan en un gran tambor de metal y vertió ácido sulfúrico sobre él. El ácido comenzó a disolver el cuerpo, convirtiéndolo en un lodo negro y viscoso. Haig se deshizo de los restos a través de un desagüe en el sótano, confiando en que no quedaría ninguna evidencia. Haig falsificó documentos para informar a los padres de McSwan que su hijo se había escondido para evitar el servicio militar. Continuó cobrando el alquiler de las propiedades de McSwan y utilizó las ganancias para sustentar su estilo de vida. Donald y Amy McSwan estaban cada vez más preocupados por la desaparición de su hijo. Haig utilizó esta ansiedad a su favor, invitándolos al mismo sótano donde había matado a William McSwan. Una vez en el sótano, Haig mató a golpes a Donald y Amy McSwan. Su método fue consistente con su crimen anterior, asegurando que sus muertes fueran rápidas y seguras. Haig colocó sus cuerpos en tambores de metal y les echó ácido sulfúrico. El ácido disolvió los restos, que luego Haig descartó por el desagüe, como había hecho con el cuerpo de McSwan. Haig falsificó documentos para transferir las propiedades de los McSwan a su nombre. Vendió estas propiedades y utilizó los fondos para financiar su lujoso estilo de vida, manteniendo la ilusión de un exitoso hombre de negocios. Haig se ganó la confianza de Archibald y Rose Henderson, una pareja adinerada que buscaba vender su casa. Los convenció para que le permitieran gestionar la venta, obteniendo acceso a su información personal y financiera. Haig
invitó a Archibald Henderson a su taller en Crawley, Sussex, con el pretexto de discutir la venta. Le disparó a Henderson en la cabeza con un revólver y luego regresó a Kensington para matar a Rose Henderson, quien también recibió un disparo en la cabeza. Haig transportó ambos cuerpos a su taller. Los colocó en grandes bidones de metal y vertió ácido sulfúrico sobre ellos, asegurándose de que los cuerpos se disolvieran. Los lodos resultantes se eliminaron a través de un desagüe fuera del taller. Haig falsificó documentos para transferir la riqueza y las propiedades de los Henderson a su nombre. Vendió su casa y sus pertenencias y utilizó el dinero para financiar su estilo de vida extravagante. La investigación de los crímenes de Haig fue compleja y desafiante debido a la falta de pruebas físicas. Sin embargo, varios factores contribuyeron a su eventual captura. Un ex cómplice de Haig presentó información crucial sobre el uso de ácido sulfúrico por parte de Haig y su participación en los asesinatos. Este testimonio supuso un gran avance en la investigación. Aunque Haig se había deshecho de los cuerpos, el análisis forense de los bidones de metal y el área circundante proporcionó evidencia de los efectos corrosivos del ácido. Esto, combinado con el testimonio de los testigos, vinculó a Haig con los crímenes. Los investigadores examinaron los documentos falsificados y las transacciones financieras que Haig había utilizado para robar a sus víctimas. Esta evidencia ayudó a establecer un patrón de comportamiento criminal y conectar a Haig con los asesinatos. El juicio de Haig fue un evento muy publicitado. La Fiscalía presentó un caso detallado, destacando los métodos de Haig y las pruebas en su contra. El equipo de defensa de Haig argumentó que no era culpable por razón de demencia, pero este argumento no fue convincente para el jurado. La confesión detallada de Haig, combinada con pruebas forenses y testimonios de testigos, llevó a su condena por múltiples cargos de asesinato. El 10 de agosto de 1949 fue ejecutado en la horca en la prisión de Pentonville, Londres. El juicio y la ejecución marcaron el final de una notoria carrera criminal y constituyeron un momento significativo en la historia jurídica británica. Los crímenes de John George Haig son recordados por su escalofriante brutalidad y la naturaleza meticulosa de sus métodos. Su uso de ácido sulfúrico para deshacerse de los cadáveres fue a la vez innovador y aterrador, y refleja su determinación de evadir la justicia. El caso de Haig sigue siendo un estudio convincente sobre psicología criminal, investigación forense y la capacidad de depravación humana. Su historia sirve como un crudo recordatorio de hasta dónde llegarán las personas para lograr sus deseos y la importancia de la vigilancia en la búsqueda de la justicia. Los crímenes de John George Haig son recordados por su brutalidad y la naturaleza meticulosa de sus métodos. Su uso de ácido sulfúrico para deshacerse de los cadáveres fue a la vez innovador y horroroso, lo que refleja su determinación de evitar ser detectado. El caso sigue siendo un ejemplo significativo de asesinato premeditado y las complejidades del comportamiento criminal. La historia de Haig es un escalofriante recordatorio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y hasta dónde llegarán los individuos para lograr sus deseos. Sus crímenes, marcados por el engaño, la violencia y la eliminación calculada de pruebas, continúan fascinando y horrorizando, y sirven como un capítulo aleccionador en los anales de la historia criminal. El caso de John George Haig sigue siendo un estudio convincente en la intersección de la psicología, el crimen y la justicia.